Vamos a hacer un breve recorrido por la plantilla que hemos diseñado especialmente para la elaboración de la declaración de renta del año grabable de 2019. Vencimientos que empiezan el 11 de agosto. Es decir, ya lo tenemos a un poco menos de un mes para empezar a tener que cumplir con esta obligación para nuestros clientes. Bueno, primero les hago como una reseña al respecto de la plantilla. Nosotros en la oficina GIA Servicios y Consultoría anualmente estamos elaborando por lo menos 150 declaraciones de renta. 150 declaraciones de renta. Esto al comienzo fue un problema muy grande porque adquiríamos plantillas en páginas muy importantes y reconocidas y siempre teníamos problemas, encontrábamos inmediatamente errores en las fórmulas, encontrábamos que no teníamos la opción de hacer seguimiento a algunas fórmulas o de que no estaban amarradas correctamente, etcétera. Lo otro es que nos entregaban las plantillas ya con información pregrabada como a manera de ejemplo. Esto nos limitaba, nos tocaba que empezar a buscar cuál era la información, borrarla, dejarla en ceros, y eso se volvía un trabajo maluco, un trabajo dispendioso. ¿Qué hicimos con esta plantilla? En la plantilla tratamos de que las personas puedan generar todas las declaraciones de renta con la misma plantilla sin tener que borrar la información anterior. Ya la plantilla trae una opción, fue diseñada con Visual Basic, es decir, tiene programación, tiene código de programación que nos va a ayudar mucho al momento de diligenciar y de gestionar esta temporada, que como todos sabemos para muchos contadores es muy importante. Entonces, empecemos. Este menú, perdón, esta primera página, donde vemos el formulario 210, tal cual como aparece en la página de la DIAN, tiene toda la información, se alimenta de toda la información que contiene cada una de las hojas que tiene nuestra aplicación. Como vemos, esa hoja tiene un color azul y parámetros, una hojita muy especial. En parámetros colocamos los vencimientos, el calendario de vencimientos, colocamos algunas tarifas y porcentajes que pueden ir cambiando o que pueden ser susceptibles de cambio, o en el caso de que para el otro año la plantilla no cambie mucho, nos podría servir. En fin, y tenemos los códigos U. Ya vamos a ver para qué nos va a servir esto. Vamos a pasar a la página de datos. En la página de datos, como sugerencia, no modificar las celdas que aparecen en este color. Como pueden ver en la parte superior izquierda de la aplicación, siempre van a tener disponible una calculadora, o con la tecla control más van a poder activar el menú de la aplicación. Ahora lo vamos a ver. En el menú de la aplicación, ¿qué vamos a ver? Bueno, aquí vamos a ver las sugerencias primero que todo que aparecen en contacto e instrucciones. Miren, las celdas que se van a modificar son las celdas que aparecen en este color. No modificar ninguna otra celda. Recuerden que una declaración de renta tiene muchas fórmulas, muchos cálculos, muchas celdas dependen de otras celdas, de otras hojas. La idea es que no dañemos la aplicación. Entonces, les recuerdo, no modificar las celdas en rojo, solamente modificar las celdas que aparecen en este color. Bien, en el menú que se activa, como lo vamos a ver, bueno, estamos hablando de que aquí vamos a diligenciar los datos básicos del declarante o del cliente, como el NIT, dígito de verificación, apellidos, nombres, la clasificación del contribuyente, el código de la actividad económica, que si lo colocamos acá, vamos a empezar a alimentar esa información básica que requerimos para poder diligenciar la declaración. El número de la declaración de renta, si la primera, segunda, tercera, eso recuerden que nos sirve para unos cálculos que vamos a ver más adelante. Saldos a favor que tenían en el 2018 sin devolución, sin solicitud de devolución, anticipos de renta, el impuesto neto de renta del año 2018 y la fecha de vencimiento. Miren que la celda en rojo tiene fórmula. Ahora, cuando nosotros activamos el menú, si nosotros nos paramos sobre la celda que está en rojo, queremos saber de dónde sale esa información, simplemente o presionamos control M
o nos vamos a la calculadorcita y el menú nos va a decir el origen de esa fórmula es la hoja de datos. Efectivamente estamos en la hoja de datos. ¿Cuál es la fórmula? Es la que aparece acá y nos dice de qué hoja se está alimentando. Se está alimentando de una hoja que se llama parámetros. Podemos ir a ubicarnos en parámetros, cerramos el menú y vemos que acá está el calendario de vencimientos. Esto nos va a ser muy útil. Resulta que ese era uno de los problemas que tuvimos hace unos años. Nos encontrábamos con muchas plantillas de las cuales no sabíamos realmente cómo se habían creado ni de dónde venía la información, bueno, etcétera. Entonces, una de las cosas que solucionamos con esta plantilla fue primero saber de dónde viene toda la información. Segundo, el orden en el que están las hojas es el orden que requerimos para diligenciar correctamente la declaración de renta. Empecemos entonces de nuevo. Recuerden que está la hoja de formulario, los parámetros, están los datos básicos y empezamos a calcular la renta presuntiva. Nos va pidiendo toda la información. La aplicación ya trae todas las celdas marcadas que se deben diligenciar. Entonces es simplemente ir haciendo un recorrido de cada hoja. Ven solamente las celdas que están en naranja. Ir haciendo un recorrido de cada una de las hojitas, ir diligenciando, cada una tiene claro, tiene explicado qué información se debe consignar y simplemente vas llevando este orden. Cuando vas llevando este orden, la declaración de renta se va diligenciando solita en el formulario 210, no hay que hacer absolutamente nada más. Ahora recuerden, si tienen dudas, cuando ustedes ya hayan diligenciado su declaración de renta, pueden venir a la declaración. Digamos que no recuerdan de dónde sacaron los ingresos brutos por rentas de capital, se paran en la celda, presionan control M o le dan clic a la tecla del menú y se van a dar cuenta que esta fórmula, esta celda de ingresos brutos por rentas de capital está alimentada desde la hoja de rentas de capital. Yo puedo venir entonces rentas de capital, me ubico en la renta de capital y simplemente la cierro. Cierro el menú y ya sé que desde aquí alimenté esa celda del formulario 210. Ahora, ¿qué más puedo hacer yo con esta aplicación? Miren, todos yo creo que ya hemos empezado a investigar un poco, a leer, ya conocemos la norma, realmente lo que ha cambiado es poco, realmente no es mucho, siguen siendo las mismas cédulas, solamente que en una clasificación diferente, se agruparon de una forma diferente. ¿Qué cambia mucho? Cambian las tarifas ya las tenemos acá. ¿Qué cambia? El formulario ya lo tenemos, ya tenemos el orden de cómo lo tenemos que diligenciar. ¿Qué debemos de hacer? Darle una revisada a esta aplicación, diligenciar la primera declaración. Se van a dar cuenta que es muy intuitiva, es muy sencilla de manejar y vamos a ver la siguiente funcionalidad. Ya miramos que podemos hacer un rastreo, que tenemos el formulario de primero, unos parámetros, tenemos en orden las hojas que debemos ir diligenciando, sabemos que podemos rastrear una fórmula desde dónde está siendo alimentada, pero ¿qué tenemos a la parte derecha? Resulta que yo ya hice la declaración. Esta es una copia o quiero volver a empezar porque me equivoqué. No era mucha información y ya no recuerdo qué hojas alimenté. Bueno, yo puedo formatear la aplicación. Simplemente formateo y le digo que acepto. Me queda en blanquito, como cuando ustedes la descargan directamente de nuestra plataforma. Es decir, borra todo lo que ustedes hayan hecho. Listo. ¿Qué más pueden hacer? Cada cliente puede tener unas notas adicionales. Vamos a ver qué pasa acá. En notas adicionales nos lleva a la hoja de datos y nos ubica en esta celda en la B19. Acá la idea es que coloquemos toda la información del cliente. Hace falta tal documento, hace falta un certificado, se le sugiere al cliente solicitar certificado de retención. Bueno, aquí pueden ir colocando lo que quieran. De hecho, entonces no les va a servir solamente como una plantilla de impuesto de renta para la liquidación del impuesto de renta. Les va a servir también como una hoja de trabajo en donde ustedes van a ir consignando toda esa información que les hace falta. Que no sirvió la contraseña, que debe ir a la DIAN, ir colocando todas esas tareas acá. Simplemente si no pueden avanzar, porque eso sucede mucho, uno está haciendo una declaración de renta y no puede avanzar porque se dio cuenta que hizo falta algún documento
o surgió alguna duda y el cliente no puede suministrársela inmediatamente, ¿qué hace uno? Simplemente guarda la aplicación, control G y sigue con el otro cliente. Miren lo que va a pasar acá cuando estamos hablando ahorita. Recuerden que puedo formatear, puedo generar notas o puedo crear copias para el archivo actual. ¿Qué significa esto de crear una copia para el archivo actual? Supongamos que esta es la hoja tal cual ustedes la recibieron. Nuevecita, sin ningún problema, sin ninguna información. Van a empezar a diligenciar un cliente y lo empiezan a diligenciar acá mismo, en la hoja que ustedes recibieron, sin ningún problema. Empiezan a diligenciar todos los datos. Entonces vamos a colocarle aquí, por ejemplo, un NID inventado, un nombre y un apellido. Vamos a colocar estos tres datos y vamos a decirle que quiero que me genere una copia para el archivo actual. Bueno, aquí me dice que necesita el primer nombre, el primer apellido. Aquí me quedó que era el primer nombre. Necesita el primer nombre, necesita el primer apellido para poder generar esa copia. Vamos a decirle que nos genere ese archivo. Dice que va a crear una copia que se va a llamar García Alex y el número del NID y la fecha de la copia, digámosle que sí. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a mirar qué pasó en esa carpeta donde yo tengo guardado el liquidador de renta. Se creó automáticamente una carpeta que se llama contribuyentes. Y en esa carpeta de contribuyentes se creó inmediatamente esa copia de García Alex. Miren lo que pasó y mi archivo cambió de nombre. Inmediatamente se creó una copia. Ahora, ¿qué pasa si yo cierro? Me devuelvo y vuelvo a abrir el liquidar renta. Y vuelvo a empezar la declaración de otro contribuyente. Va a suceder, vamos a hacerlo, tal cual, vamos a inventarnos aquí otro contribuyente, vamos a decirle crear copia para este contribuyente, avanzamos hasta donde más pudimos, diligenciamos la información que teníamos, colocamos las notas de la información que nos hizo falta y simplemente le dijimos no, necesitamos crear una copia de seguridad porque no pudimos avanzar más. Cerramos, vamos a mirar nuestro archivo, sigue el liquidar renta igualito, pero esta carpeta de contribuyentes que se crea automáticamente enseguida de liquidar renta, ella se crea solita, ya tiene dos archivos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde yo les digo, liquidar renta no solamente les va a servir para diligenciar un formulario, les va a servir para hacerle seguimiento, control y gestión a toda esta temporada. Que ustedes no tengan que estar sacando copias que se me olvidó cuál fue la copia, en dónde la guardé, con qué nombre, no. Todo les va a aparecer acá, en el orden del primer apellido, primer nombre y número del NID de ese cliente. De hecho, entonces, cuando ustedes ya tengan la información que el cliente les envió, simplemente van a abrir el archivo correspondiente y listo, la van a seguir diligenciando. Acá ya no será necesario volver a crear más copias. Ya no será necesario. Y miren que entonces tenemos el mismo cliente al que le habíamos hecho la copia de seguridad. Miren, son cosas prácticas que parecen sencillas, pero que nos pueden apoyar de una manera grandísima en el diligenciamiento y en la gestión de toda esta temporada. Tener 10 clientes, 5 clientes, uno dice, pero es muy sencillo, es muy fácil de gestionar. Pues mejoren, ganen más tiempo, gestionen un poco más de clientes. Al comienzo uno dice 5 o 10 declaraciones, es muy dispendioso, muy complicado. Lo complicado es uno tener el sistema organizado, un sistema de gestión, una plantilla adecuada, una plantilla sencilla de manejar, sin tanto complique, sin tanta formato. Miren que los formatos que aparecen en cada página son muy sencillos, demasiado sencillos. Cada hoja tiene la información necesaria, no tiene más de la cuenta, no tiene más. Entonces es una forma de gestionar esta temporada, tener la herramienta correcta, economizar tiempo, de tal forma que podamos gestionar nuevas declaraciones. Retomemos clientes anteriores, hagamos una campaña de marketing, utilicemos ahora, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar esta temporada. Por último, cuando vayamos a
ejecutar el formulario, el menú, recuerden, les voy a hacer un recuento. Primero me aparece en la hoja, en la celda en la que yo estoy ubicado, me dice si hay fórmula o no hay fórmula. Vamos a pararnos en una que tenga fórmula. Vamos a pararnos en renta presuntiva, por ejemplo, y vamos a ejecutar el menú. Inmediatamente nos va a decir si hay una fórmula, está en formulario, se alimenta de la hoja renta presuntiva, de tal forma yo puedo ir a mi renta presuntiva y me dice que se alimenta de la celda C66. Simplemente cierro, voy a la celda C66 y ya sé que esa celda se alimenta del resultado de estos cálculos que aparecen acá, y miren que no son muchas celdas. Listo, entonces un recuento, como le estaba diciendo, cómo está conformada la fórmula. Puedo irme a cualquier parte de la aplicación, puedo dirigirme a cualquier parte de una manera muy sencilla, puedo formatear la aplicación, puedo generar notas para mi cliente, mi contribuyente, puedo crear copias de seguridad, de tal forma que si tengo que parar porque no pude terminar la declaración, pues guardo una copia, continúo con otro cliente y listo. Es así de sencillo. Y puedo tener acá el contacto, los contactos que tenemos a su disposición. Recuerden, la idea es que nos hagan sugerencias. Esta plantilla no es una plantilla que se haya creado de la noche a la mañana, esto lleva mucho tiempo, experiencia, mucho conocimiento de Excel y de Visual Basic. Si ustedes nos van haciendo sugerencias, podemos irlas implementando, lo haremos de la forma más rápida, inmediatamente, y les haremos saber cuando tengamos la plantilla modificada. Tenemos una opción acá para que puedan ver nuestros videos, algunas consultas que nos hacen y algunas dudas que nos exponen. Las solucionamos a través de un video que se hace público para todos los clientes, todos los usuarios de la plantilla. Bien, aquí tienen la aplicación, la pueden utilizar en los clientes que quieran, en la cantidad de clientes que quieran, de forma ilimitada. La idea es que empiecen a utilizarla, hagan la primera declaración con la aplicación, se van a dar cuenta que es una forma muy sencilla de diligenciar el formulario 210, y fuera de eso, cuando nos queda la copiecita de nuestros clientes, esta plantilla simplemente va a ser una hoja de trabajo, va a ser una hoja de trabajo. Les doy una idea, en estas notas, para que todo quede dentro de un solo archivo, en estas notas del contribuyente le puedo colocar incluso documentos proporcionados al cliente. Aquí nos va a quedar todo organizadito. Sabemos qué documentos nos trajo el cliente, qué le hizo falta, qué sugerencias hay, qué recomendaciones. Bueno, aquí vamos a poder tener una hoja de trabajo de la declaración para cuando nos la solicite. Si en un año nos pide estos soportes, simplemente le enviamos el archivo y vamos a quedar, mejor dicho, como los reyes, como unos reyes, pues, con respecto a la asesoría que les estamos prestando. Recuerden que eso también suma en el profesionalismo que le damos a nuestro trabajo, tener una organización, un archivo bien organizado y claro, no solamente para nosotros, sino también para nuestros clientes, o sea, que hasta nuestros clientes puedan entender qué fue lo que se hizo. Pues bien, hasta aquí el recorrido. No estamos tocando normas, no estamos hablando de cálculos, no estamos hablando de nada de eso, porque todo ya está contenido en las páginas. Lo único que tienen que hacer en estos momentos es empezar, organizar, solicitar documentos y hacer la primera declaración. Aprovechar el tiempo y hacer algo de aumentar nuestros ingresos en esta temporada de impuesto de renta.